un mayor impacto. En esas estábamos cuando, en octubre de 2019, oímos una noticia que nos preocupaba relativamente. Había aparecido un nuevo virus, un virus que no existía y de repente se descubre. De la familia del coronavirus, un coronavirus, pero de una masa 10 veces superior al coronavirus de la influenza. Un virus mucho más contagioso. Y preocupaba, pero insisto, preocupaba relativamente, porque ya habíamos visto en Asia esto antes, ya habíamos visto la gripe aviar, ya habíamos visto la gripe porcina, ya habíamos de alguna manera pasado por esto en las décadas anteriores. Sabíamos que era una noticia preocupante, pero no tan preocupante. Pasó así el mes de noviembre, de diciembre, y empezó a haber una preocupación mayor en enero. En enero no paraba el contagio en China y se empieza a ver en otros países de Asia el contagio. Continúa ese contagio y resulta que se sale de Asia y empieza a llegar a otros continentes. Empieza a salirse completamente de control y con un comportamiento muy extraño de la enfermedad. A ese grado fue que el 11 de marzo del año 2020, el señor Tedros Adhanom, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, hace la declaratoria por primera vez en la historia de la humanidad de una pandemia. Estamos frente a una verdadera pandemia. Eso prende todas las alarmas en el mundo y nos lleva a todos al confinamiento. Vamos a pasar la siguiente lámina que les quiero mostrar. Es un video que está en YouTube, espero que pueda correr en la siguiente lámina, que es precisamente el momento, dura unos segundos, de la declaración que hace el señor Adhanom de pandemia. Como verán ustedes, cuida mucho sus palabras, preocupado por la reacción que podría tener esta declaratoria. A ver si parece que no corre bien. Entonces, no corre. Bien, no pasa nada. Entonces, es un video muy cortito, de menos de un minuto, pero es el momento. Ahí ya está, parece ser. Adelante. No tiene sonido, pero tiene los subtítulos. Perdón, doctor, ¿me tendría que salir del programa para no se apure. volverlo o habilitar o lo corto? No es necesario, ¿sí? Porque lo que está diciendo aparece en subtítulo en la parte de abajo, aunque no escuchamos su voz. Este es el momento en que hace la declaratoria. Esta es la parte esencial de la declaratoria. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor, en donde dice: el COVID-19 es una pandemia. Y más adelante dice, esto que les puse ahí en esa lámina: nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que pudiera ser controlada al mismo tiempo. En ese momento había la impresión de que los sistemas de salud del mundo tenían la capacidad de controlar la pandemia. Había la impresión de que los gobiernos tenían las capacidades suficientes para conseguirlo. Y al principio eso parecía. Un país de bastantes más de 1,000 millones de habitantes, como lo es China, lograba controlar de manera rápida la curva. Lo mismo ocurría en Corea del Sur, lo mismo ocurría en Singapur y lo mismo ocurría en Japón. Pero el virus pasa a Europa y en Europa se sale completamente de control. El caso de Italia fue una tragedia, prácticamente el sistema de salud colapsado. El caso español, casi con toque de queda.
unos confinamientos muy severos, el caso de Francia, etcétera. Y luego brinca a Estados Unidos, el Estados Unidos de la administración Trump, y Estados Unidos se vuelve el país con más muertos. En esas fechas, cuando ocurre todo esto, este intelectual, que quizás algunos de ustedes ubiquen muy bien, debe de ser uno de los 5 más influyentes actualmente en el mundo, Byung-Chul Han, que es un coreano que vive en Berlín desde hace años y que tiene un gran libro, un libro que es su principal éxito, se llama La Sociedad del Cansancio. Escribió un artículo que de alguna manera revelaba esto y se tradujo también al castellano. Era un artículo que intentaba explicar él desde su visión asiática, viviendo en Berlín muchos años, por qué en China se había logrado, o en Asia, controlar el virus y no en Europa. Y la conclusión que da es que eso tiene una base de carácter antropológico, por cómo son los asiáticos. A un asiático, concretamente a un chino, no le preocupa un tema que tenga que ver con la libertad o con la protección de datos personales. No se sienten incómodos en ese sentido. Y él ponía el ejemplo. En ciudades como Beijing o Wuhan, literalmente hay cientos de miles de cámaras en las calles, con reconocimiento facial y medición de temperatura. Si tú vas en un transporte en Beijing y de repente te bajas del transporte, a los 5 minutos te podía llegar un mensaje al celular diciéndote: a unos metros de usted está una persona sospechosa por temperatura de tener COVID-19, por favor regrese en este momento a su casa. Y ese chino regresaba a su casa. Claro, con esa trazabilidad controlas inmediatamente la curva de contagios. Eso no ocurrió de ninguna manera en Europa. En Europa la visión es totalmente diferente. Esto trajo una crisis sanitaria brutal. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente lámina. Una crisis que hizo la siguiente, por favor. Esta no, porque esta es de puro sonido. Esta, mira. Una crisis sanitaria que hizo que la enfermedad en un solo año pasara de ser epidemia, se declarara pandemia, se viera en agosto epidemia, pues desde que inicia el año en enero, pandemia en marzo, en agosto se le declara como endemia y finalmente sindemia. Déjenme explicarles qué es cada una de estas y qué fue lo que pasó, cuál es el significado. Epidemia es cuando en un núcleo de población hay un contagio descontrolado de una enfermedad. A eso se le llama epidemia. Y eso sucedió en la ciudad de Wuhan, en China y alrededores. Cuando esa epidemia pasa de un continente a otro, se contagia de un continente, y en el nuevo continente, el continente contagiado, hay contagio local, entonces ya se declara pandemia, que fue lo que declaró el señor Adhanom el 11 de marzo. Fue ese video que vimos. Y se los puse porque ese video, esa parte, estará en los libros de historia dentro de algunos años. Fue el momento clave en que el mundo tomó conciencia de la pandemia. En un congreso, en agosto del año pasado, en donde un médico, que era el que veíamos en el video o en la foto que vimos en la lámina anterior, declaraba, y ahí se veía, que este virus COVID-19 es una verdadera endemia. ¿Qué quiere decir endemia? Que es una enfermedad que no se puede erradicar. Es una enfermedad que llegó para quedarse, como el sarampión, como la influenza. Es una enfermedad con la que nos tenemos que acostumbrar a vivir. Y eso, de alguna manera, nos tiene que marcar o nos marca como humanidad. Finalmente, todo esto en un solo año. En noviembre del año pasado, en la revista Lancet, que es la revista médica más seria, más prestigiosa del planeta, el director editorial de la revista, el doctor Horton, declaraba así o titulaba así el editorial: el COVID-19 no es una pandemia, es una sindemia. ¿Qué es esto de una sindemia? Sindemia es una palabra relativamente nueva que se creó en la década de 1990 en Estados Unidos.
Se crea a través de unos sociólogos de la medicina y algunos infectólogos. Y sindemia viene de la conjunción de dos palabras, sinergia, endemia, sinergia que quiere decir que la suma de dos elementos o el resultado de la suma de dos elementos es más que la simple suma aritmética. Cuando algo hace sinergia es que se multiplica. Endemia, enfermedad. ¿Y por qué es así? Bueno, primero dicen porque en sectores más pobres de la población esta enfermedad ha pegado con más fuerza y se multiplica más. Pero por otro lado, y esto es lo más peligroso del COVID-19, y este es el tema que tanto cuesta con esta enfermedad, el COVID-19 lo veíamos el año pasado y lo seguimos viendo este año. Algunas personas son asintomáticas, otras personas pierden el gusto y el olfato con la enfermedad, otras personas pues se les va a la parte pulmonar, a los alveolos y tienen alguna hemorragia, que son los casos de intubación y los casos más graves, inclusive de fallecimiento. Otras personas tienen problemas en el sistema digestivo. Ahora hay un problema muy serio que a muchas personas les pasa, que es la inflamación cerebral. Muchas personas que han tenido COVID-19 les queda una inflamación en el cerebro. Esto quiere decir que es un virus que no actúa de manera directa, unilateral, sino que activa otros mecanismos, otras partes del... Me parece que tiene una lectura genética y que afecta de distintas maneras a distintos organismos. Cuando uno tiene influenza, más o menos los síntomas son los mismos en todas las personas, o sarampión, pero en esta enfermedad no. En esta enfermedad cambian los síntomas dependiendo del organismo, y eso es lo que lo hace más peligroso. Una verdadera crisis sanitaria global como no la habíamos visto en más de 100 años. Y esta crisis sanitaria nos llevó a otras 3 crisis que le fueron seguidas. Una crisis económica, una crisis en el sistema educativo y una crisis psicológica, una crisis muy importante psicológica. Si pasamos la siguiente lámina, así tenemos estas 4 crisis. La sanitaria, la económica, si pasamos la siguiente lámina, por favor. La crisis económica nos llevó a un impacto por el confinamiento que es el mayor que ha tenido la economía global en más de un siglo. Prácticamente desde que tenemos memoria documental, desde la crisis de la Gran Depresión de 1929-1930, no habíamos tenido una crisis de este tamaño. El Fondo Monetario Internacional el año pasado la llamó la crisis del gran confinamiento, con una recesión económica en 170 países, una caída de más del 4%, de hecho, casi del 5% de la economía global. Para darles una idea, ni en las peores pesadillas de los economistas se hubieran imaginado una crisis de este nivel. Y con una caída de la economía mexicana del 8.5%, de acuerdo con datos del INEGI del año pasado, la mayor caída que hemos tenido hasta ahora en la historia documental de México también. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esa crisis económica nos ha traído respuestas diferentes y puntos diferentes. Algunos gobiernos respondieron con políticas contracíclicas y otros no. Algunos, por lo tanto, están teniendo una recuperación más rápida y otros no. Eso va a diferenciar mucho a los países en el mundo los próximos años. Dentro de nuestro país, en México, la recuperación económica ha sido a manera de K, mientras que unas industrias que están incuadas en la cadena de suministro e integradas en cadenas productivas con Estados Unidos por el TEMEC, esas están teniendo un crecimiento importante a pesar de la crisis que estamos teniendo en el abasto, ahorita hablo de eso. Otras que están en el sector interno de la economía mexicana continúan en recesión. Mientras que países como Brasil el año pasado destinaron el 10% de su Producto Interno Bruto a paliar los efectos de la crisis, México destinó menos del 1%, el 0.7%. Por eso,
mientras que Brasil es el único país que el año pasado y este año ha disminuido la pobreza. En México, de acuerdo con datos del Coneval, que no puse aquí, son casi 4 millones, pero con datos de la CEPAL son prácticamente 10 millones de nuevos pobres, dependiendo cómo se analice o cómo se pongan los criterios para medir la pobreza. Esta crisis, además, ahora está siendo muy grave para diciembre. Tenemos un problema muy serio, que solamente comento. Se rompieron las cadenas de suministro en el mundo. Por ejemplo, la cadena de suministro de chips se rompió. Por eso ahora está parada la industria automotriz. Tenemos ya pérdidas en lo que va del año del 29 y del 35% en Ford y en General Motors, por poner un ejemplo. Pero también la industria de las computadoras y de los celulares que usan chips. Estamos en una crisis grande. Tenemos una crisis también de contenedores, que es donde se manda la mercancía. El gran comercio mundial por mar va en contenedores y hay una crisis de falta de contenedores en este momento. Entonces, en estas condiciones tenemos una economía con una circunstancia complicada que empieza a recuperarse lentamente. Pero esta fue la crisis económica. Pasamos a la siguiente lámina, que es la tercera crisis, la crisis psicológica. Si ya gracias al momento VICA que comentábamos al inicio, en 2018 la Organización Mundial de la Salud preveía que para el año 2020, en economías emergentes como la mexicana, la principal causa de discapacidad laboral sería la ansiedad y la depresión. Si eso se preveía, eso era sin la pandemia. Con la pandemia eso se multiplicó. Un informe de octubre del año 2020 de la Organización Mundial de la Salud señalaba en ese momento que 1 de cada 2 personas en el planeta tienen en distinto grado depresión o ansiedad. La mayoría de la gente ni siquiera es consciente de ello, lo tiene en grado menor, pero está pasando por ese momento, incluidos los niños. Pasamos, por favor, la siguiente lámina. Tenemos ahí también la crisis educativa. Esta crisis del COVID es la primera crisis verdaderamente global que hemos tenido en la historia de la humanidad. ¿Y por qué digo esto si tuvimos la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué digo esto si tuvimos también la pandemia de la gripe española? Por un motivo muy simple, porque de la Segunda Guerra Mundial tuvimos bombas atómicas, por supuesto, en Japón, Europa destruida, Estados Unidos en la guerra, pero en Sudamérica, en el África subsahariana, no nos enteramos. Nuestra vida no cambió básicamente. Seguimos haciendo lo que hacíamos. Aquí no. Con la gripe española pasaba lo mismo, porque era un mundo que no era plenamente global. Entonces los contagios no llegaron a rincones de países subdesarrollados. Se quedaron en Estados Unidos, en Europa, pero no llegaron a muchas partes. Este COVID-19 ha llegado hasta el último rincón del planeta y nos ha cambiado el modo de vida. Esa es la gran diferencia. Hemos cambiado el modo de vida, el modo de ver el mundo. Y ese sí es realmente una crisis global. Y en los sistemas educativos, todo el planeta ha tenido un golpe muy fuerte. Esta generación de niños, ahora se le llama la generación de los niños de la pandemia, y que tienen ya problemas serios, inclusive ya hay algunos estudios que se han publicado de desarrollo intelectual. Aquí en México, se los puse aquí en la lámina, fíjense nada más, el ciclo escolar pasado, o sea, el 2021, el que acabó en el verano anterior, el INEGI dijo que no se inscribieron 5 millones de estudiantes en México. 5 millones de estudiantes no se inscribieron. Si nos vamos todavía al ciclo anterior, cuando arrancó el COVID, arrancó en marzo del año 20, el ciclo escolar 19-20, no terminaron clases 1.8 millones de estudiantes. La mayoría de estos estudiantes son de escuelas públicas. Y lo preocupante es que muchos de ellos probablemente ya no regresen al aula. Hemos perdido años, décadas de esfuerzo educativo que todavía no alcanzamos a medir. 5 millones de estudiantes, si pensamos que en México hay poco menos
tomando desde kinder hasta posgrados, de 30 millones de personas estudiando, veintitantos millones, es prácticamente 1 de cada 6 estudiantes no regresaron a la escuela. Y los alumnos que se quedaron en la pantalla, está demostrado que han perdido capacidades cognitivas, por ejemplo, la capacidad de atención, la memoria de corto plazo, de socialización. En una encuesta que se hizo hace un par de meses en colegios del Valle de México, se veía a los niños, los más pequeños, de primero a cuarto de primaria, la palabra que más utilizaban era la palabra miedo. Pero los niños de cuarto de primaria hasta el quinto o sexto año de la preparatoria, la palabra más usada en los niños, adolescentes y jóvenes, la palabra tristeza. Vamos a cambiar de lámina, por favor. Esta es, pues, la crisis y estamos por enfrentar una nueva realidad. Es una nueva realidad que nos presenta muchas incógnitas. No quiero entrar mucho en ello, pero sí decir con claridad, no vamos a regresar de inmediato a la normalidad como la conocíamos antes, porque el virus además sigue mutando, porque nosotros como seres humanos hemos cambiado nuestra concepción, y esto es lo más profundo, del espacio y del tiempo. Del espacio porque venimos de un macroespacio global donde podemos ir a cualquier lado, al microespacio de nuestra casa en muchas ocasiones, estando todo el día encerrados en 4 paredes, porque hemos cambiado la concepción del tiempo, porque no es lo mismo que te levantes en la mañana, vayas a trabajar, regreses a comer, vuelvas por la tarde a la oficina, regresas a tu casa y tienes 6, 7 escenarios en un día, que estar todo el día en el mismo escenario frente a una pantalla. El tiempo pasa diferente sin que nos demos cuenta. Cada vez, y esta es la reflexión que les quiero dejar, cada vez que en la historia de la humanidad hemos cambiado la concepción del tiempo o del espacio y del tiempo, hemos cambiado de mentalidad, hemos cambiado, por lo tanto, de época histórica. Así pasó con la caída del Imperio Romano, así pasó con la Revolución Industrial. Y esto es quizás lo más profundo de lo que estamos viviendo en este momento. Todo el tema, por ejemplo, aquí menciono 2 ejemplos de lo que son el real estate, los inmuebles, ha cambiado radicalmente. En Manhattan, ciudades como Nueva York, en Manhattan, se ha caído la densidad de población de manera importante. Lo mismo ha pasado en la City, en Londres, lo mismo ha pasado en San Francisco. Aquí mismo, en el Valle de México, la demanda inmobiliaria en zonas como Cocoyoc, Cuernavaca o Valle de Bravo ha crecido un 300%. Ha habido un cambio realmente importante. ¿A dónde va a llegar y cómo va a ser? Todavía nos presenta incógnitas, pero claramente lo que sí podemos decir es que va a ser una realidad distinta de la que veníamos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y esta es la gran encrucijada que yo les quería comentar hoy en la tertulia. Esta crisis que hemos pasado, tan profunda, tan llena de matices, puede ser pasajera. Puede ser como una tormenta que deja destrozos, pero a su término vuelve la calma y las cosas vuelven a la normalidad. O puede ser transformacional, impulsora de cambios de paradigma. Parece que ahí es donde estamos. Y esta es la encrucijada de nuestra generación. Esta es la que nos tocó vivir. Y esto nos hace una de las generaciones de mayor responsabilidad histórica de los últimos años que recordemos. Porque hay muchos aspectos por los cuales podemos estar frente a ese cambio de época. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora bien, y esto es en lo que yo quería cerrar nuestra tertulia de hoy. Hoy estamos frente a este problema psicológico, estamos frente a un mundo que ha sufrido un golpe muy fuerte. ¿Y qué es lo que nos puede ocurrir? ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir en México y en otros países? La pérdida de la esperanza. La pérdida de la esperanza es lo peor que nos puede pasar en la vida, porque significa acabar con las fuerzas que tenemos para la construcción de la nueva realidad. Cuando no tenemos esa esperanza, cuando la perdemos como seres humanos, cuando perdemos la fortaleza mental, no tenemos capacidad de construcción.
Robert Burton, un escritor del siglo XVII, inglés, decía esta frase que me pareció muy acertada. La esperanza y la paciencia son dos soberanos remedios para todo. La esperanza y la paciencia. Son los más seguros y los más blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos ante la adversidad. Qué cierto es esto. Qué cierto esto de cuidar mucho el sentido de la esperanza que tenemos. Pasamos, por favor, la siguiente lámina. En ese sentido, estar desesperado es el peor castigo que podemos tener como seres humanos. Ya desde los textos antiguos se decía, Filón de Alejandría, la primera semilla del alma racional es la esperanza. Ella es la fuente de vida. Pasamos la siguiente lámina, por favor. Entonces yo quisiera hoy dejarles prácticamente aquí al término 4 ideas útiles en esta encrucijada, que vienen bien a todos nosotros como un punto de reflexión, como un punto de ayuda en este momento tan complejo que estamos pasando. El primero es recordar aquel viejo adagio que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Esto se ha cumplido siempre en la historia. Nosotros muchas veces vemos el momento como si fuera una fotografía, como la circunstancia que nos rodea nos impacta, nos lastima, las pérdidas que muchos hemos tenido de gente cercana, las circunstancias de hacia dónde va el mundo. Y pensamos que eso es el mundo, lo vemos como una fotografía, sin darnos cuenta que nuestra vida es una película, y la película va pasando de escena a escena, y siempre en la historia se cumple esta regla general. Cuando estamos peor, es el momento en que empezamos a levantarnos. Hoy, en la crisis que hemos pasado, podríamos nosotros aplicarlo como una reflexión personal. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Una segunda reflexión que quisiera dejarles es esta. Superar una adversidad incrementa la capacidad del ser humano para ser más feliz. Parece broma, pero así es, porque la naturaleza humana es paradójica. Superar una adversidad hace que podamos ser más felices. Cuando no hemos tenido adversidades, disminuimos nuestra capacidad de ser felices. Parece increíble, pero así se comporta, insisto, la naturaleza humana. A veces vemos casos como este, quizás ustedes, algunos lo han visto, Vujicic, un señor australiano que nació sin extremidades, sin brazos, sin piernas, solo tiene un muñón en lo que debe ser una de las 2 piernas. De niño se intentó suicidar, pero actualmente lleva una vida normal, es un hombre casado, con familia, y es un hombre que se dedica a dar pláticas de superación personal, de motivación a los jóvenes. Cuando en un auditorio de cientos de jóvenes llega este personaje y es un bultito que se sube solo a una mesa porque si no, no lo ven, y les habla de lo feliz que es y lo dice de manera sincera, uno entiende esto. Entiende que la felicidad no es lo que nos pasa, es cómo interpretamos lo que nos pasa. Nosotros somos dueños de eso y muchas veces estamos esperando a que cambien las condiciones externas para poder acceder a la felicidad y no nos damos cuenta de que está en nuestro propio poder interior hacerlo. Un tercer consejo, una tercera reflexión el día de hoy es que alcanzar la paz interior nos da serenidad. La paz interior, el tener ese aspecto interno que nos permite de alguna manera conocernos a nosotros mismos, estar en paz con nosotros mismos independientemente del ruido exterior, independientemente de las crisis que no dependen de nosotros, que no están bajo nuestro alcance. Nos levantamos todas las mañanas llenos de ruido, corremos a la oficina llenos de ruido, regresamos, vamos, venimos hasta los fines de semana. No nos damos tiempo de un espacio de silencio. No nos damos tiempo de poder comprendernos a nosotros mismos. La principal causa o el origen de muchas depresiones tiene que ver
con la falta de conocimiento y de identidad propia. Todos nosotros tenemos 4 yos en la época actual. El yo que realmente somos, quién soy yo real, que muchas veces no lo conocemos. El ego, que nos causa mucho daño y nos hiere, que es quien yo creo que yo soy, quien yo creo que yo soy, eso es el ego, el segundo yo. El tercer yo, que es el yo que ven los demás. Y el cuarto yo es el yo que planteo en las redes sociales. El 90% de lo que vemos en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, de las personas, no es verdad. Eso está ya demostrado con muchos estudios. Para poder ser feliz, necesitas tener tus 4 yos alineados. Que tu yo, el yo que tú crees que eres, sea tu yo real. Que el yo que ven los demás sea auténtico, lo que enseñas en las redes sociales. Ese es un principio necesario para no tener una ruptura interior y eso te permite alcanzar la felicidad. En este punto, alcanzar la paz interior nos da serenidad. Es un punto en el que hay que trabajar mucho en esta época, porque es la época del ruido, es la época de la crisis de la dispersión, como se le ha llamado, donde es muy difícil tener el momento de silencio. Actualmente, una agencia de publicidad lo tiene muy claro, tenemos impactos de información, una gente normal al día, entre 3 y 5 mil, así como lo oyen, parece increíble, entre 3 y 5 mil impactos. Casi todos van al subconsciente y por eso no nos damos cuenta. Y finalmente, pensar que hay algo hermoso más allá, y este es el consejo principal, algo por lo que vale la pena vivir, darle sentido a nuestra vida. Aquí quiero citar un texto clásico que quizás muchos de ustedes recuerdan, de aquel psiquiatra judío austriaco, Viktor Frankl, que escribe esa obra, El hombre en busca de sentido. La historia de él en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Un campo de concentración nazi, siendo él judío, ve cómo van muriendo todos. Y él, que no era el más fuerte, logra sobrevivir. Y logra sobrevivir porque logra encontrar un sentido a su vida. Qué importante sentarnos a pensar en el sentido de nuestra vida. ¿Cómo nos vemos en 5 años? ¿Cómo nos vemos en 10 años? ¿Cómo nos vemos en 15 años? Ponernos metas grandes en la vida es importantísimo, que nos ilusionen, que nos motiven, siempre con pasos pequeños. Metas grandes y pasos de todos los días, hábitos diarios pequeños con metas grandes. Esa meta grande es la que nos da sentido. Esa meta grande es la que nos da un porqué en la vida. Y como saben, quien tiene, y esto lo dice el libro de Viktor Frankl, quien tiene un porqué en la vida siempre encontrará el cómo. Pues bueno, yo con estas finales recomendaciones terminaría. Ahí es un poco más larga la presentación, pero realmente creo que aquí podemos dejar con estos consejos y quedo abierto por si tienen algún comentario, quisieran hacer alguna duda, en fin, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor José Antonio Lozano Díaz. La verdad es que es sumamente interesante y muy precisos los consejos y las ideas útiles que nos deja para la etapa que estamos viviendo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario que quisiera hacerle al doctor. Pero en lo que alguien se anima, doctor, yo le preguntaría, ¿qué consejos nos daría para reforzar el ánimo de la gente a querer seguir estudiando y no desertar a esa educación? Bueno, el proceso educativo nosotros normalmente lo hemos visto en la vida como un proceso de adquisición de conocimientos, de actualización de conocimientos, lo cual está muy bien. Este es un paradigma de la educación propio del siglo XX. Pero la verdadera educación, quien se verdaderamente educa, está trabajando permanentemente en sí mismo precisamente para no caer en estos aspectos. Y me explico. La educación, y cada vez lo tenemos más claro, es una mesa de 4 patas.
una mesa de 4 patas. Si a una mesa de 4 patas yo le quito una pata, esa mesa se cae. Solamente con una buena educación puedo tener una vida fallida. ¿Y cuáles son las 4 patas de la mesa? La primera pata son, obviamente, los conocimientos. Y tenemos que seguir ampliando los conocimientos que tanto nos enriquecen y que son necesarios para actualizarnos y para superarnos. Una segunda pata tiene que ver con otra cosa que vamos aprendiendo en la vida, que son las competencias. En Estados Unidos, en los países anglosajones le llaman las soft skills, que son esas que nos permiten resolver problemas, poner un conocimiento en la práctica y que me sea útil. Una competencia, por ejemplo, una soft skill, es cómo resolver un problema, cómo trabajar bajo presión, cómo trabajar en un grupo y hacer equipo de trabajo. Una tercera, que es muy importante y ahora es la que tenemos que ver más en los sistemas educativos porque es la que más se ha tocado, la que más ha dolido. No se sabía de ella hace unos 35, 40 años y hoy cada vez se tiene más clara, es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional también es parte de lo que tenemos que educar y educarnos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Aprender a conocernos, conocer nuestras emociones y las de los demás. La inteligencia emocional, al igual que el IQ, que es el intelectual, se mide en otra cosa que se llama el EQ. El EQ. Y es más importante el EQ en la vida que el IQ. Esa inteligencia emocional es importantísimo desarrollarla. Y finalmente, la cuarta pata es la cosmovisión. ¿Cuáles son tus valores? ¿Por qué te comportas de un modo determinado y no de otro? ¿Por qué te comportas éticamente? Depende mucho de la visión del mundo, los valores que tienes, cómo lees el mundo. Cuando esa lectura es una lectura deformada, cuando esa lectura no es correcta, pues tampoco terminas de tener una vida plena y feliz. Entonces, en ese sentido, yo diría que la educación es un proceso que dura toda la vida. Y quien renuncia a ese proceso comienza justamente la época de su decadencia personal. Nunca hay que dejar la educación. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Penélope por ahí levantó la mano. ¿Quieres hacer tu pregunta? Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor. José Antonio, pues excelente charla. En definitivo, nada será lo mismo y me deja una gran nostalgia en el análisis en retrospectiva de lo que hemos vivido durante el COVID y dándole como continuidad a la pregunta de la doctora Gabriela y lo que usted nos comenta. La neurociencia apunta al binomio de las emociones y el aprendizaje, van unidos. Incluso hay muchos estudios que de algún modo muestran que los aprendizajes más significativos son los que unieron emociones para lograr esto. Y hablando ahorita de una recuperación, una sanación, ¿considera usted que se le debería de dar mayor importancia ahorita a la parte de la inteligencia emocional para lograr un mayor avance? No nada más nosotros pensamos tal vez únicamente en la educación, pero no, también somos seres humanos, somos seres sociales. Y muchos estamos estamos aislados también, y el retomar actividades en la parte laboral también para los adultos nada va a ser lo mismo. Entonces siento que en todos los aspectos, ya sea en la infancia con los niños y con los adultos, se pudiera dar un mayor énfasis en la parte emocional para tener mayor avance. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que totalmente de acuerdo, Penélope, y yo diría que absolutamente así es. Así es. Los niños que se fueron en febrero del año 2020 a sus casas no son los que están regresando a las aulas. Las personas que estuvieron en home office mucho tiempo y están regresando a las oficinas no son las mismas personas.
Yo creo que hoy uno de los temas esenciales que tendríamos que hacer es un plan de ajuste emocional, trabajar en esa sanación, como usted lo está mencionando, para de ahí poder avanzar hacia adelante. Las crisis son oportunidades y nos ha permitido leer esto que lo teníamos un poco perdido. Era como un punto ciego que teníamos y pensábamos pues la educación en una manera muy formal sin darnos cuenta que somos seres emocionales y que somos seres sociales, como usted lo ha dicho. Entonces, sí, totalmente. Yo creo que este es un punto en el cual hay que trabajar de manera muy especial en este tiempo. Así es. Coincido. Gracias. Muchas gracias. Ramón, por ahí querías hacer una pregunta. También levantaste tu mano. Gracias, doctora, muy gentil. Doctor, pues muchas felicidades por su exposición. Comentábamos con Anita Macedo que tuvimos la oportunidad de verlo en un programa muy conocido con Joaquín López Dóriga, y la verdad, pues su participación siempre genera mucha reflexión. Y yo quisiera irme por el otro lado de la experiencia del COVID, no tanto por la cuestión educativa, sino ¿qué le diría usted a las personas que hay escenarios, desgraciadamente, que en una semana pues fallecen 6, 7 personas, familiares fallecen también por COVID, por no COVID, por otras enfermedades? Y parece ser que es un momento, usted lo comentó hace rato en su exposición, es un momento de desasosiego, es un momento de soledad, de estrés, de desesperanza. Un poco, ¿qué recomendaría usted al respecto a las personas para que tuvieran una fortaleza para el efecto pues de enfrentar y aceptar el hecho, pero de continuar en el camino, porque pues viene siendo esto un efecto dominó? Fallece el ser querido, las personas que se quedan caen en desánimo y afectan también a las personas que dependen o que están relacionadas al respecto. Muchas gracias de antemano, doctor, muy gentil. No, con mucho gusto. Esa es una gran pregunta, Ramón. Hemos visto algunos de los momentos más difíciles en muchas familias, en muchos grupos sociales, en los cuales las pérdidas han sido realmente desastrosas. Yo aquí lo que diría es lo siguiente. El ser humano está llamado a la felicidad. Está llamado a poder en algún momento determinado superar las adversidades. Todos los seres humanos tenemos adversidades en la vida. A veces esas adversidades son mucho mayores. Son pruebas que tenemos que superar y que tenemos enfrente. Para poder superar ese tipo de pruebas, y recuerdan que yo les decía, superar una adversidad incrementa la capacidad de ser felices. Lo primero es decir, ¿qué es la felicidad? De la felicidad se habla mucho y de muchas maneras, pero precisamente por eso es que hay mucha confusión en ese término y mucha gente se equivoca al momento de ir a la felicidad y ver cómo puede superar este momento tan duro. Lo primero es decir, no hay que confundir dolor con sufrimiento. El dolor lo tenemos todos los seres humanos porque nos pasan los acontecimientos que nos duelen, la pérdida de un ser querido. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento cada uno lo va manejando en su vida de distintas maneras. ¿Cómo lograr superar ese sufrimiento? ¿Cómo lograr superar el dolor? Bueno, el único antídoto, el único remedio real es el amor. El amor que puede ser a una persona, el amor que puede ser a una amistad, el amor que puede ser a una creencia religiosa, a un Dios, el amor que se puede tener a los recuerdos. El amor es un concepto análogo en la filosofía, que siendo el mismo amor se aplica diferente a distintos objetos. Cuando uno realmente se vuelca hacia afuera, por eso dice que las puertas de la felicidad se abren hacia afuera, es cuando se empieza a conseguir de alguna manera superarlo. Yo aquí quisiera decir una definición de felicidad que me parece muy acertada. La felicidad es vivir de manera sana y equilibrada en el presente. En el presente. Quienes
siguen con las heridas del pasado, las pérdidas, lo que ha dolido, normalmente son los depresivos. Esa es la enfermedad de depresión. Los que tienen miedo por lo que va a ocurrir en el futuro, por la economía, por lo que va a pasar en México, por perder el trabajo, por las circunstancias que nos puedan rodear, esos son los ansiosos. En la ansiedad hay que decir una cosa: el 90% de